Bendiciones con todos. Tema 8. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el tabernáculo que David hizo para el arca del pacto. Y utilizamos 2 Samuel capítulo 6, versículo del 12 al 13. Y también hay referencias en 1 Crónicas capítulo 15, versículo 1 al capítulo 16, versículo 6. Pero antes de comenzar, recordemos un poco el video anterior. Se acuerda que David decide trasladar el arca a la casa, a Jerusalén, a la capital, ¿sí? Porque se había quedado en la casa de Obed-Edom, porque sucedió que la transportaron el arca de la manera incorrecta. Lo hicieron igual que lo hicieron los filisteos, en una carroza. Y el camino pedregoso, los caminos inestables, el arca se iba a caer y alguien fue rápido sin mala intención a buscar que el arca no se cayera y la topó con sus manos, ¿no es cierto? Y entonces Dios lo mató, Dios le quitó la vida, porque el arca es la presencia de Dios, ¿sí? Es la presencia de Dios y eran los sacerdotes que tenían que cargarla, ¿sí? Tenían 4 anillos y ahí se pasaba una vara de bronce, ¿se acuerda? Y 4 sacerdotes tenían que llevar en el hombro el arca. Pero tal vez el descuido, la emoción, no sabemos por qué, pero se transportó de manera incorrecta. De manera incorrecta, entonces Dios los probó allí. Entonces dejaron el arca en la casa de Obed-Edom. Y veamos qué sucede en este tema 8. Ahora, en el capítulo anterior leímos sobre el primer intento de David para trasladar el arca del pacto a Jerusalén, el cual fue fallido, como hablamos. Ahora terminamos el capítulo leyendo cómo David tendrá una segunda oportunidad y efectivamente llevará el arca a un nuevo tabernáculo. Cuando David se enteró que Dios había bendecido la casa de Obed-Edom, entendió que el Señor sí quería el arca en Jerusalén y se dispuso a hacer un nuevo intento de traslado. Escuche lo que dice versículo 12 de 2 Samuel capítulo 6. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Pero en esta ocasión David se aseguró de hacer las cosas como Dios manda. Eso fue lo que pidió a los levitas que hicieran. Escuche, 1 Crónicas capítulo 15, versículos del 12 al 15. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no lo buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre un hombro en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué les parece? Esa era la forma que tenían que hacerlo. David se aseguró de que se siguiera la ley de Dios al pie de la letra y también tomó otras precauciones. Mira lo que es el versículo 3 de 2 Samuel capítulo 6. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, dándole gloria a Dios. Eso es maravilloso. Entonces, después de cada 6 pasos, David hizo como séptimo paso 2 sacrificios, en caso de que fuera necesario cubrir algún pecado por ignorancia, como les sucedió la vez pasada.
Podemos imaginar que la procesión del tabernáculo del arca tomó largo tiempo. Sin embargo, era mejor ir despacio, pero seguro. Eventualmente llegaron a Jerusalén, específicamente a un lugar que David había preparado para recibir el arca de Dios. Antes que el arca del pacto llegara a Jerusalén, David ya había preparado un lugar donde ésta se guardaría. Y lo que dice el versículo 1 de Primera de Crónicas, capítulo 15. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. La tienda especial para el arca estaba localizada a la par del palacio de David y se le conoce como el tabernáculo de David. Este era muy diferente del tabernáculo de Moisés, muy diferente. El tabernáculo de David no pretendía sustituir al tabernáculo de Moisés, el cual había sido restaurado en Gabaón en ese tiempo. Más bien, el tabernáculo de David fue una revelación que el rey recibió como mensaje profético. En él se revela el deseo de Dios de conectar sin barreras con el ser humano. ¿Sí? Sin barreras, incluidos los gentiles, lo cual es parte de su plan de redención para la humanidad. ¿Sí? Que más adelante, recordemos la historia, cuando Cristo murió, se rompió el velo en dos, dándonos a todos acceso directo a Dios. El tabernáculo de David es como que si solo existiera en el lugar santísimo del tabernáculo de Moisés. Este deseo de Dios de extender a todos los hombres que quieren unirse a Él, incluso los gentiles, queda plasmado en la profecía de Isaías capítulo 56, versículos del 1 al 8, que vamos a leer en este momento. Dice: Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cerca está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacerlo todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abran mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de los muros, y mi nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi monte santo y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Esta unión sin barreras entre Dios y el hombre tendrá su cumplimiento perfecto hasta después del milenio, cuando la nueva Jerusalén descienda del cielo. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo del 1 al 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Apocalipsis capítulo 21, versículos 22 al 24, escuche lo que dice. Y no vi en ella templo,
porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra tendrán su gloria y honor a ellas. Hay una profecía en el libro de Amos que dice que el tabernáculo de David volverá a ser levantado. Leamos por un momento Amos capítulo 9, versículos 11 y 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y edificaré como el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Maravilloso, ¿no es cierto? En cierta manera, esto ya se está cumpliendo en la forma de cientos de casas de oración alrededor del mundo que levantan adoración y oración las 24 horas al día. Solo en Jerusalén hay actualmente 4 o más casas de oración. Esta profecía de Amos fue citada por Jacobo, probablemente Santiago, el hermano de Jesús, quien llegó a ser el líder principal de los judíos mesiánicos en Jerusalén. Él conectó la restauración del tabernáculo de David con la inclusión de los gentiles como parte del pueblo de Dios. Vamos a leer un poco de esta historia para entender lo que estamos diciendo, que encontramos en Hechos capítulo 15, versículos del 13 al 18. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras del profeta, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conectar todo esto desde tiempos antiguos. Mire, ¿qué le parece? Ahora, mire la actitud de David. David iba gozoso llevando el arca delante del Señor, y mire lo que hace. En la narrativa de la procesión del arca hacia Jerusalén, la Biblia enseña que David danzó con pasión a lo largo de todo el camino. Miren lo que dice el versículo 14 y 15 de 2 de Samuel capítulo 6. Dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Es que es la presencia de Dios, eso es maravilloso. Ese era un día de gran júbilo y gozo para David, y la danza es una forma natural de expresarlo, ¿sí? Pero una persona se molestó por ello. Vamos a ver. Versículo 16 de 2 Samuel capítulo 6, mire lo que dice. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció de que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. A Mical le pareció indigno que el rey danzara con tanta pasión delante del pueblo. Aquí Mical se mostró digna hija de su padre, pues a Saúl le importaba demasiado la opinión que la gente tuviera de él. Tristemente, Mical no superó su descontento ni se guardó sus pensamientos, sino que se encargó de manifestárselo al propio David. Cuando el rey llegó a su casa con la intención de bendecir a su casa, luego de haber bendecido a todo el pueblo tras la inauguración del nuevo tabernáculo, su esposa Mical le recibió con palabras hirientes. Miren lo que dice el versículo 20 del 2 de Samuel capítulo 6.
Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¡Wow! Si en la Biblia hay un mandamiento que las mujeres deben cumplir con su marido, es respetarlo. Esta es la base de una buena relación matrimonial, al igual que el amor del hombre a su mujer. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, así como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y eso fue precisamente lo que no hizo Mical. Con sus palabras de menosprecio deshonró al rey David, su esposo. En respuesta, David desestimó por completo la crítica de Mical, haciéndole saber que no le importaba su opinión personal, sino que la opinión que más le importaba era la de Dios. Versículos 21 y 22 de 2 Samuel capítulo 6 dice: entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Qué cosa, ¿no? La Biblia señala que la crítica de Mical tuvo un fruto para su vida. Mire, 2 Samuel capítulo 6, versículo 23 dice: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Se quedó estéril, en otras palabras, porque criticó al que danzaba delante del Señor, al que se gozaba delante del Señor, al que glorificaba delante del Señor, al que le cantaba alabanzas delante del Señor. ¿Cómo somos los seres humanos? Somos de envidiosos. Por eso muchas veces no progresamos, porque Dios nos dice que eso no es bueno para nuestras vidas. Pero ¿qué les parece a ustedes que están escuchando estas verdades de la palabra de Dios? Ahora sí, ya David decide transportar el arca, pero de la manera correcta, como estaba estipulado en la palabra. Es que todo en la vida tiene que hacerse como está estipulado en la palabra para que salga bien. Si no hacemos como está en la palabra, es por eso que el mundo está en su fracaso, porque el mundo ha olvidado la palabra de Dios. El mundo va tras sus propios caprichos, bajo su propia justicia, y no bajo la recomendación de la palabra de Dios. Y por eso ha fracasado. Pero usted que está entendiendo esta palabra, que su corazón ha palpitado más de lo normal, ha dicho: wow, yo quiero ser aquella persona que alabe y glorifique al Señor. Yo quiero buscar al Señor de todo corazón. ¿Sí? Entonces, si esa es actitud, si usted quiere buscar al Señor de todo corazón, nosotros le presentamos aquí lo que hemos llamado la oración de fe, para que usted acepte a Cristo con todo su corazón. ¿Qué les parece? Repítala. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Bueno, maravilloso. Pero para sostenerse y crecer espiritualmente, usted tiene que venir a meditar en la palabra todos los días. Todos los días estudiarla y buscarla, aplicarla, con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. Y después hay que predicarla. El mundo tiene que saber estas verdades que el Señor tiene para nuestras vidas. Haga una lista de peticiones para que ore, cante alabanza, adore al Señor. ¿Sí? En la cultura israelita danzaban adorando al Señor. ¿Sí?
adore al Señor con todo su corazón y le invitamos a que venga a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque ella cada día nos instruye, nos da lecciones maravillosas, Señor. Lecciones a veces que nos hacen tambalear nuestro cuerpo, mi Dios, pero para responder buscándote, Señor. Mire aquí, podemos decir con facilidad, como vimos en el video anterior, wow, ese Usa se murió. ¿Por qué Dios le mató? ¿Qué culpa tenía? Todos tenían la culpa, porque decidieron trasladar el arca sin la recomendación de Dios. Y como dijimos antes, hemos fracasado muchas veces porque nos hemos llevado a hacer cosas, proyectos, sin la recomendación, sin la ayuda de la palabra de Dios. Y por eso hemos fracasado. Y por eso el mundo ha fracasado. Hoy te pedimos perdón por eso, Señor, por haber hecho cosas sin tu consentimiento. Te pedimos, Señor, que nos restaures, que nos llene de tu Espíritu Santo y que de ahora en adelante podamos hacer las cosas bajo tu propia voluntad, Señor, bajo la dirección de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros familiares, amigos, a los contactos que yo tengo, porque necesitan saber estas maravillosas verdades. Necesitan plasmarlas en sus mentes y sus corazones. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.